Hola muchachos, bienvenidos a podcast Callejón Sin Salida, bienvenidos a todos nuestros seguidores, los que nos observan. La idea de esto es que sean parte de la conversación, no que sea un programa tradicional, sino que ustedes se metan dentro de esta conversación. Hoy, ¿de qué vamos a hablar muchachos? Hoy está caliente la cosa en el mundo. Ayer Hay varios temas. tronando los cuentazos por todos lados. Yo creo que el tema de los migrantes, el tema de Petro. Sí. Yo creo que pues definitivamente Donald Trump es el que ha estado dando de qué hablar por todos lados. Un hombre que pues sigue siendo mediático y cualquier cosa que dice es un showman. Hay muchas cosas que hablar de tanto internacionales como lo está planteando Juan Carlos o como lo estás planteando con Trump, pero también a nivel nacional hay muchos temas que se están dando. Eso estuvo caliente ahorita el fin de semana y toda la semana pasada el tema del partido Voz y con esto de Aldo Dávila, que es muy mediático también. O sea, sí hay muchos temas, hay variedad. Hasta ahora. Sí. Bueno, si quieren, yo creo que empecemos platicando del tema. Creo que es una cosa de las que está más, no solo está caliente en la discusión, sino que también está pues preocupando a mucha gente aquí en Guatemala que tiene familiares en Estados Unidos. Creo que todos tenemos familiares en Estados Unidos. Y también está preocupando a nuestros paisanos que están allá en Estados Unidos. Pues hace una semana grabábamos un podcast donde hablábamos de cómo irán a hacer las cosas con Trump, si era solo un ruido, pero ya vimos que en el primer día se firmó 200 órdenes ejecutivas, unas súper disparatadas y otras pues que por lo que se ve ya las están ejecutando. Pero si quieren hablemos un poco de los migrantes, cómo afectan estas órdenes ejecutivas que ha puesto en contra de la migración ilegal y sobre todo para disminuir el caudal de migrantes y coercionar, digamos, a los países que estamos proporcionando migrantes para que hagamos algo para que ya no se vayan tantas personas. Bueno, yo de entrada, tal vez lo que voy a decir no le va a gustar a muchos, pero yo creo que Trump, en cierta manera, está haciendo lo que tiene que hacer. Creo que el tema migratorio ya se desbordó, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. En Europa lo hemos visto, en Alemania, en Italia, otros países donde el tema migratorio se ha complicado demasiado. Se abrieron demasiado por el tema ideológico, que partidos de izquierda que están gobernando ahí abrieron demasiado las puertas. Y pues el flujo migratorio de personas que tal vez no eran tan gratas, llamémoslo así, o que de malos antecedentes, pues también se dio y está causando problemas allá. Y yo creo que eso es lo que Trump, en cierta manera, también quiere evitar ahí en Estados Unidos, que entre gente que de verdad no llegue a aportar al país. Y obviamente, pues, para nosotros como país es malo, pues, pero yo también esa parte la comprendo. La comprendo de que también tiene que cerrar un poco la puerta para evitar que haya problemas más serios de seguridad más adelante, ¿verdad? Como lo hemos visto que ya pasaron en otros países. Pues yo creo que es debatible. El tema de la migración es bastante debatible y ciertamente es un fenómeno que incide a veces positivamente. Estados Unidos es un país hecho y fundado porque ahí sí que los habitantes de allá, a diferencia de los nuestros, fueron prácticamente exterminados y luego han habido cantidad de migraciones que si uno va al museo de Eli, se llama en Nueva York, ve el ingreso de todos los migrantes, incluyendo la familia de Donald Trump, que su ascendencia es irlandesa. Pero sí es evidente que en todo el mundo hay un desborde de migraciones por fenómenos que están afectando globalmente, ¿verdad? O sea, la pobreza, el clima, las guerras, conflictos, ¿verdad? Entonces, sí, perdona, yo tal vez tengo una duda ahí y comparto que sí se ha desbordado de alguna manera, pero creo, por ejemplo, estos datos que siempre, aún con todo el desbordamiento que pueda existir en Estados Unidos de migrantes, pero siempre he visto que hay necesidad de mano de obra, o sea, de mano de obra no calificada o que es la que normalmente exportamos desde Latinoamérica, pues especialmente México, Guatemala y todo ahorita con el flujo de migrantes venezolanos. A pesar de ese desbordamiento, yo creo que los migrantes ayudan fuertemente para la dinamización de la economía, el crecimiento económico de los Estados Unidos. Siento que a pesar de que hay desbordamiento, siempre hace falta, mano de obra que trabaje en Estados Unidos. No sé por qué. ¿Pero no crees que se abusó con los beneficios que se le dieron a muchas personas? Nueva York fue un ejemplo de eso.
habían personas que estaban como refugiadas ahí, se les daba hospedaje en hoteles de lujo. Yo creo que eso impactó también en el presupuesto, impactó negativamente, pues, de que sí, pero yo creo que la gente se metió en esas figuras y pues no aportaban nada al país, al contrario, estaban succionando. Miren, en el tema de la migración también hay diferentes matices, ¿verdad? Uno de ellos es que hay la figura de refugiado. Hay en muchos, eso creo que fue específicamente mucho con los venezolanos que tuvieron que salir de su país por las condiciones deplorables que ya sabemos que a las que ha llegado Venezuela. Yo creo que va a ser muy importante, sobre todo en estas conversaciones que hacemos, señalar también, a mí me gusta, es en lo personal, pues, pero a mí me gusta contrastar lo que corre en las redes sociales, sale en los medios, con las cifras. Entonces, sí, obviamente en los medios, en las redes sociales, aquí, si nosotros aquí nos jalamos el pelo y echamos el agua, vamos a ser virales, ¿no? Pero no se trata de eso. Esas cosas son las que más venden, ¿no? La polémica, si uno, por ejemplo, el tema terrible del Chapín que se está acusado de haber quemado a una mujer en el metro. Pero yo vi unos números en la mañana antes de entrar a la conversación, vimos unos números que publicó Quique Doy, que conste que los publicó Quique Doy, no he verificado su fuente, pero él habla de que solo un 3 o 4% de los migrantes, hay un estudio de eso, que solo el 3 o 4% de los migrantes pues son los que producen esas cuestiones. Y yo creo que eso, todos estaremos de acuerdo en que esa gente no solo hay que mandarlas al deportar, sino que hay que meterlos preso. Pero bueno, yo quisiera que platiquemos un poco más. Yo creo que el fenómeno de la migración es un tema muy debatible, hay posturas siempre de diferentes lados, pero yo creo que es más importante ahorita que hablemos un poco de qué es lo que están sintiendo. Se dice que inclusive muchos mexicanos migrantes ilegales se están autodeportando y están saliendo por el temor, porque el cuate Trump, pues sí, firmó una orden ejecutiva de hacer redadas. En Estados Unidos, regularmente las redadas de migración se daban, por ejemplo, en fábricas a veces, pero sobre todo en el campo. Pero nunca se daban, por ejemplo, en las ciudades, en casas de habitación o en escuelas, mucho menos. Hay una ley en Estados Unidos federal que por protección a los menores permite que cualquier niño sea inscrito, cualquier menor de edad sea inscrito a una escuela o atendido en un hospital, no importa si es migrante, si es ilegal, si es turista, si es... Entonces, y ahora dio esa orden de ir a hacer inclusive en las escuelas. Creo que eso ha afligido mucho a la gente. Habla de deportaciones masivas. Aquí, pues yo grabé un video hace unos días también donde el gobierno de Guatemala como que se compromete, ya está recibiendo 2.500 migrantes semanales. Y pues Trump ha ofrecido, por ejemplo, que se aumente el tema de deportaciones con más intensidad. Entonces, eso, ¿qué efectos va a causar para acá? ¿Qué efectos va a causar para Estados Unidos? Pero principalmente, ¿cómo afecta nuestro país? No veamos ahorita la parte económica, la vamos a ver después, sino en la parte digamos, de la situación de los migrantes, de las remesas, eso sí, de las remesas, cómo nos puede afectar el tema de las remesas con estas órdenes ejecutivas que ha dado. Yo siento que, bueno, esto sí, como lo estás diciendo, levanta muchas pasiones, tanto con la gente, los migrantes que están allá, y como las familias, como muchos que tenemos, digamos, familiares allá. Ellos están preocupados allá por todas estas redadas y toda esta situación que está planteando Donald Trump, pero también las familias que están aquí, están recibiendo los beneficios de las remesas, están preocupadas, algunos preocupados. A mí me llamó la atención el fin de semana que precisamente en esta dinámica que se está dando, leía a alguien ahí que se estaba quejando en las redes sociales y decía, mi primo Juancho León, por decir un nombre que no me acuerdo el nombre ahorita. Mi primo es migrante y él se fue hace 10 años. Y nosotros le escribíamos, lo saludábamos al principio y nos saludaba y nunca nos mandaba lo que sea, un poquito. Sí. No sé si uno lo dice. La cuestión es que al final 23 años dice que se fue. 23 años, no recuerdo, pero la cuestión es que ahora
producto de toda esta situación que se está dando allá, ahora se está empezando a comunicar casi cada semana o 3 veces por semana, y cómo están, y que no sé qué, como preparando el terreno para ver que lo reciban, ¿va? Entonces estaba enojado, dijo, ahora que coma huevo, porque no se comunica con nosotros, y ahora que la situación la ve que está complicada, entonces está como tratando de prepararse. O sea, realmente está cruzando este tema que Donald Trump está planteando allá, que creo que viene de todo el bagaje de la campaña, de sus ofrecimientos de campaña. Está cruzando a la gente aquí en las familias, pero también está cruzando, pienso yo, en los microempresarios gringos. ¿A qué te referís con cruzando? O sea, desde el momento que te digo que las familias aquí están preocupadas porque no van a recibir esa remesa, pues está cruzando, pues ahora tienen que ahorrar. Yo no sé si están acostumbrados a un presupuesto porque sabían que recibían. Yo no sé si ahora que están empezando a poner restricciones en Estados Unidos, en algunos estados ya están empezando a poner restricciones para las remesas. Imagínate, o sea, te cruza, pues como familia te cruza porque no vas a tener el presupuesto, te cruza porque no vas a tener para la escuela, no vas a tener para los libros, para la alimentación. O sea, las familias los cruzan. A los de allá también los está cruzando estas políticas porque están preocupados. Precisamente algunos están corriéndose de las redadas, están asustados porque no saben en qué momento ahora se va a intensificar esto y los puedan agarrar. Pero también está cruzando a los empresarios micros y medianos que están acostumbrados a hacer uso de la fuerza de trabajo de los migrantes, que estarán preocupados porque ahora yo siento que van a meterse en problemas. Van a quedarse con plazas de trabajo que no van a tener cómo suplirlos, porque los migrantes, si realmente se cumple esto de que los van a sacar, yo estaría preocupado como empresario, que estoy ya con una dinámica con ellos. ¿Quién me va a trabajar ahora todos estos trabajos? Porque los estadounidenses no lo van a hacer. No, y aquí hubo un fenómeno que se dio post pandemia con la entrada de Biden, que impuso unos programas sociales muy fuertes, entonces estuvo dando mucho dinero, que era como quien dice como para levantar un poco la situación económica de las familias dañadas por la pandemia. Entonces era una inyección, digamos, para apalancar un poco ahí, pero el efecto fue adverso porque muchos trabajadores, digamos, ya es muy poco de lo que hay, pero nativos de Estados Unidos que hacían trabajos más básicos o no calificados, pues dejaron de trabajar y recibían más en su casa sin hacer nada. Entonces se quedaron en su casa sin hacer nada, y eso lo aprovecharon nuestros... El problema de los programas sociales. De algunos, y cuando no están mal ejecutados, hay que decir las cosas como son, porque programas sociales existen en todas partes, y es más en los países capitalistas. Pero bueno, va obviando un poco eso. En ciertos gobiernos, pero bueno, otro tema. Ese será otro tema donde vamos a discutir, pero lo cierto es que, por ejemplo, hay una cosa en el análisis económico que poco se dice: el incremento que tuvimos en las remesas, que fue pasando muy rápido de un 14% del Producto Interno Bruto a llegar a un 20% y casi 21% el último año. Entonces se habla mucho del incremento de migrantes, que es cierto, ha habido constante, digamos, hay un crecimiento o incremento de migrantes, pero básicamente el aumento de ingresos hacia acá fue por ese fenómeno económico. ¿Qué pasó cuando se inyectaron esos programas sociales y dejó de haber mano de obra nativa? Entonces la mano de obra empezó a escasear, y es una ley de la oferta y la demanda. Entonces cuando hay escasez aumenta el precio. Entonces la mano de obra aumentó. En McDonald's llegaron a pagar hasta $14 la hora. Eso son registros históricos. ¿Y quiénes cubrieron esos puestos que dejaron muchos nativos norteamericanos? Pues nuestros paisanos, los migrantes latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, digamos, lo que vos decís que cómo se va a cubrir eso es también, creo que es un fenómeno que puede afectar a Estados Unidos, porque se le va a encarecer la mano de obra. Como dicen, siempre hay que ver cuál es la oportunidad de un problema. Yo creo que esta podría ser la oportunidad para que se crearan programas más o menos como los que hace Canadá, para que entren migrantes a trabajar temporalmente, pero por la vía legal. Creo que se podría, si ese es el plan de Donald Trump, estaría. Sin embargo, yo no veo sacarse algo positivo. Pero yo no veo que ese sea su plan. El plan nunca lo ha dicho, ¿no? Miren, Donald Trump, hay que decir las cosas como son, tiene una política nativista, se le llama, y también una política proteccionista. Entonces, de hecho, él ha sido muy claro en decir, digamos, cuando se sale o al menos en campaña, cuando se salía un momento de la parte ideológica, que es lo que vende y que fue
el motor de su campaña, y entonces se ponía un poco más, digamos, centrado. Entonces él hablaba de que las medidas de deportaciones era para, otras medidas como aranceles y esto era para desincentivar u obligar a los gobiernos a que tomaran medidas para que ya no hubiera más migración hacia allá. Entonces, al final, digamos que lo que yo creo es que él busca siempre con sus medidas proteccionistas, simplemente lo que ha dicho hasta ahorita es sacar a la gente, o sea, sacar a la gente para que haya más trabajo de norteamericanos. Ese es su discurso, porque su base electoral es del centro del país, que es donde se han perdido muchos trabajos. Lo que no se pone a analizar es que la mayoría de los trabajos no es que no se pueda analizar, lo dijo deliberadamente, o sea, él con pleno conocimiento, pero la mayoría de los trabajos que se perdieron no fue porque fueron cubiertos por migrantes, fue porque muchas de las industrias donde trabajaba esta gente y en el centro hay mucha agricultura en Estados Unidos, muchos de los agricultores dejaron de ser rentables y empezaron a transformar la matriz económica hacia tecnología y otras cosas. Entonces, ahí hay un engaño que se usó muy bien en campaña. Por eso es que yo no creo, no sé, si él mantiene su discurso de campaña, que era un discurso para lograr el afecto ideológico y esto, entonces no debería abrir esos programas, como decís vos, porque él no ha anunciado nunca que va a abrir una migración legal. Él solo ha dicho, aquí vamos a expulsar a la gente y vamos a bloquear la migración. Es lo que yo he oído, no sé. Sí, yo pienso que, digamos, es que como dicen siempre, que Donald Trump hay que leerle, pero no, o sea, él en sus mensajes dice una cosa, pero realmente puede que esté pensando otras cosas. O sea, lo que está diciendo Juan Carlos, es posible que salga una política de gobierno. Quiero ser positivo. Pudiera ser, ¿verdad? Puede ser, pero digamos en su discursiva y en todo el ofrecimiento de campaña, sí, no iría a esa parte realmente. Pero bueno, ya sabemos que los candidatos y los presidentes, cuando están en campaña, dicen una cosa y realmente ya si no, veamos nuestro ejemplo aquí, pues, o sea, cuando uno está en el poder. Hay cosas que ya se pueden ver de él, que son así, pues. Él dijo que en 24 horas iba a terminar la guerra con Ucrania. No se ha terminado, porque él ya está viendo la realidad de que no puede dejar que siga avanzando Rusia. Entonces, ha de estar evaluando qué va a hacer realmente con eso. Pero en su discursiva, ese era su discurso, pues, que lo iba a terminar en 24 horas. Yo creo que algo similar podría pasar en este tema. Quiero ser positivo. Creo que ustedes no comparten. Yo creo que al final, como vamos a hablar también de las medidas económicas, aranceles y eso, al final podemos hacer un cierre con unas análisis y unas conclusiones así, pero digamos, ahorita la cosa que está más caliente es esto, las deportaciones. Sí, ya es un hecho, ya están mandando gente, empiezan estados como la Florida a imponer impuestos a las remesas y a restricciones, como bien decís vos, están pidiendo que solo pueden hacer remesas las personas que estén con estatus legal. Para empezar, ¿creen ustedes que estas medidas van a funcionar? ¿Van a reducir primero la cantidad de migrantes? O sea, la gente se va a desincentivar cuando ya no vea que no puede mandar las remesas, vea que es más difícil estar allá, trabajar. ¿Va a desincentivar también el envío de remesas? ¿Creen que ese fenómeno va a ser afectado? Bueno, yo pienso que en cuanto a desincentivar el flujo migratorio, creo que sí se va a ver, creo que sí va a haber un efecto ahí, porque contrariamente al gobierno anterior demócrata, yo creo, no lo puedo afirmar porque no tengo pruebas, pero creo que el gobierno fomentaba en cierta manera la migración. Cuando estaban estas caravanas se decía que había intereses de demócratas ahí para que la gente fuera masivamente, y ahora qué casualidad que ya no se oye nada de eso. Yo creo que sí se va a desincentivar. Aunque los demócratas son los que más deportaban. Miren, yo difiero de lo que dice Juan Carlos. Yo sí creo que, y he escuchado a algunos migrantes, tuve la oportunidad de estar en la Florida con algún grupo de migrantes en un intercambio cultural. En la playa. No, entonces ellos me decían que algunos de ellos habían sido deportados. Y venían en el avión deportados y caían al aeropuerto aquí, pero ya estaban pensando una semana después volver a salir. Solo ir a porque mira, ellos venían a saludar a la familia, porque es un viaje gratis, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente este país, lamentablemente, caer otra vez, cuando ya viviste la experiencia de estar en un país de primer mundo, con las oportunidades que te pueda ir generando económicas,
no, o sea, y caes nuevamente a tus comunidades rurales aquí sin servicios de seguridad, digamos, salud, sin escuelas y con todo el nivel de pobreza que volvés a vivir aquí. Realmente lo que vas a hacer es ver cómo buscar la plata y el día siguiente buscar al coyote y regresar. Lamentablemente así piensa el migrante. Y es una realidad, y aquí que te pongan todos los muros, y ya está demostrado con Trump, pues que quiso poner los muros, y los migrantes seguían saliendo, tal vez no en caravanas, pero sí van a estar yendo. Mientras nuestros países, creo yo que mientras nuestros creo países... que van a seguir intentándolo, pues, pero no, eso no quiere decir que va a estar más fácil. Yo creo que ahora sí va a ser, como dirían en el idioma de la cooperación, va a ser más integral el esfuerzo por no dejarlos entrar. Ya se oyó que van a poner más boyas, creo que llaman, en el Río Bravo, y, o sea, y los estados van a implementar medidas más estrictas. Yo creo que sí va a haber incentiva, realmente, y yo vi unos datos, no recuerdo ahora la fuente también, pero sí vi unos datos donde sí, de alguna manera en el anterior gobierno de Trump se redujo el flujo de migrantes que estaba entrando. Es que de alguna manera lo que hablábamos en el podcast anterior, de alguna manera asusta. O sea, Sí, claro, asusta, encarece los costos, porque ahora el coyote seguro va a querer cobrar más. Sí, eso sí. Entonces, pero bueno, yo, digamos, creo que, ¿creen ustedes que eso va a reducir el ingreso de remesas a Guatemala? Yo creería que sí se va a reducir, pero no en un corto plazo, no en un mediano y largo plazo. Yo no sé, no. Vean, la cuestión es que. Hombre, mojate. ¿Cómo? Mojate. No, siento que es muy aventurado decirlo, pero creo que los migrantes van a tener la necesidad de enviar, y si no es por esa vía, porque ahorita hay restricciones por los bancos y ustedes van a buscar con mecanismos de seguir enviando las remesas. Y yo creo que, miren, yo también tengo mis dudas. Yo también tuve la oportunidad de estar allá, y si algo tienen, puedo hablar más específicamente de los migrantes chapines. Si algo tienen y tenemos es que somos chispudos. Entonces yo sí recuerdo, porque, digamos, restricciones han habido siempre. Las remesas, hay muchas, por eso salieron muchas remesadoras que no son ilegales, porque, digamos, su tema es, están registrados en Estados Unidos para hacer transferencias y enviar dinero. Pero muchos de los paisanos que estaban ilegales no iban a Western Union ni a los bancos ni nada de eso, sino que iban a estas remesadoras. Las remesadoras ya tenían su mecanismo para hacer pasar por legal la persona que lo hacía. O bien, eso lo vi mucho, hay mucha cooperación. En los migrantes se ve mucho la colaboración. Entonces hay uno que está legal, ese cuate manda para todos. Y pasaba también un negocio que fluyó mucho y que también hizo muy rico a mucha gente aquí en Guatemala. Eran esos, no sé si se acuerdan ustedes, que se llamaba King Express. Es de hace muchos años, estoy viejo, pero de hace muchos años. Pero luego empezaron a surgir muchos pequeños King Express que eran paqueterías, digamos, envíos, ¿no? Entonces te ponían una su oficinita en Los Ángeles, su garajito ahí, y ya era porque ellos lo que hacían era que mandaban cajas cerradas y ahí venía ropa, venía tenis, venía computadoras, venía todo lo que nuestros paisanos, y a veces yo recuerdo que venía en una caja, venía para 2, 3 familias. Entonces yo creo que, miren, yo al final quiero cerrar un poco con eso, pero yo creo que sí se va a limitar bastante el ingreso, yo creo que se va a reducir. No sé qué tanto vaya a llegar la efectividad, pero creo que hoy sí le va a entrar en serio. Y además que cuando entró Trump la primera vez, hasta en los mismos republicanos había una cierta desconfianza hacia él y sus ideas. Ahora también no es que estén plenamente de acuerdo, pero miren, hay que decir una cosa, la polarización ideológica ha avanzado demasiado fuerte. De verdad, uno oye a gente que hasta se exalta con temas que ni le afectan, pues, pero se exaltan porque es una manera de pensar. Y como esto se ha mediatizado tanto, o sea, la agarramos, como se dice aquí, agarramos a pecho, ¿no? La agarramos en serio. Y entonces yo lo que veo es que muchos estados, muchos gobiernos estatales de Estados Unidos agarraron el discurso y sí están poniéndose como más fuertes. Y muchos estados demócratas, los que se llaman santuario, también han fortalecido el tema de ser santuario y les ha traído problemas, como vos has dicho, pues, porque ahora se está llenando ahí. Bueno, entonces yo creo que sí puede disminuir un poco el tema de las remesas. Los primeros meses creo que no, va a ser el efecto rebote. Yo creo que todos van a
quieren mandar todo lo que tienen porque sienten que pueden ser expulsados y mejor tener aquí sus ahorros. Creo que va a ser una cuestión de más o menos unos 6 meses. Luego vamos a ver realmente si eso se estabiliza, si se reduce. Creo que puede haber una reducción y ahí es un fenómeno que entonces empezaría a afectar nuestra economía. Nosotros dependemos, si ya estamos hablando de un 20%, es una quinta parte de del dinero que está en el país, viene de ahí. O sea, eso sí, y es una irresponsabilidad, de verdad, estar hablando pelear un poco por sostener a nuestros paisanos allá. Primero es por la cuestión humana. De verdad, yo sé que es una acción que hay que hacer, migración legal y todo este asunto, pero cuando uno ve las situaciones, como vos lo dijiste, en las que se han ido nuestra gente y que todavía hay mucha gente que se quiere ir porque uno va a Huehuetenango, a Paz, Quiché, y las condiciones son infrahumanas. Es el sueño de algunos. Yo pienso, pero más que el sueño de este país se expulsa porque aquí no hay condiciones de desarrollo. Por eso yo siempre pongo en tela de duda de que aquí no ha funcionado los sistemas políticos, económicos y los que se han impuesto, porque la pobreza sigue, mientras el país no nos permita un nivel de desarrollo, oportunidades de estudiar, de trabajo, que tenemos una gran falta de trabajo aquí en este país, la gente se va a ir. Sea como sea, se va a ir. Hay dos cosas que yo quiero ver ahí y que sí, que quiero que cuando terminemos en 10 minutos este tema lo definamos, porque sí, o sea, no podemos exculpar no a este gobierno, sino a los gobiernos anteriores, porque qué bonito, nos acomodamos a que el 20% está viniendo fácil de allá e inyecta a nuestra economía. Sin embargo, no es producto de la productividad, valga la redundancia. Entonces, como no viene de productividad, ese dinero hasta ha encarecido y ha generado inflación. Se debieron haber tomado medidas hace muchos años, de decir, impulsar, incentivar a los migrantes, a los familiares de los migrantes que están acá, a reinvertir y a convertirse en emprendedores, porque la mayoría del dinero se va en productos de consumo. Y llega un momento uno dice, ¿sí? Humanamente dice, bueno, sí, al principio la gente tiene que hacer su casa, pisos de tierra, entonces le tienen que comprarse su carro, pero ya cuando ve uno que familias de migrantes ya completaron eso, digamos, lo más básico y lo más mínimo, y entonces empiezan a gastar el dinero y despilfarrar el dinero, es su dinero, pues no tendría uno por qué calificar eso, pero como una política de gobierno, sí. Ese dinero, o sea, ellos no saben, no entienden que deben reinvertirlo porque puede hacer que en cualquier momento expulsen a su familiar. Entonces, si hubieran habido políticas de gobierno donde se incentivara a los familiares de los migrantes a ser emprendedores, a impulsar un negocio, algo productivo, a producir jaleas, no sé, cada lugar es diferente, pero a ser productivos, entonces poco a poco se podría ir reduciendo la brecha de la necesidad que se tiene de ese flujo de dinero de remesas. Pero como no ha sido así, hablemos la realidad. Dependemos de eso. Y por eso yo en el video decía, qué bonito para este gobierno decir, bueno, sí, vamos a hacer un programa para recibirlos dignamente. ¿Recibirlos dignamente qué es? Para vos, ¿qué sería lo que propuso el gobierno en presentó 4 grandes proyectos para el 2025, y hay unos que están bien en la infraestructura, ¿no? Pero uno de ellos es el retorno de los migrantes. Y entonces yo, de verdad, primero me quedé sorprendido porque dije, este va a proponer una ideota. Realmente fue otra cosa, pero entonces, y de la sorpresa pasó a la indignación porque solo dijo, bueno, lo que queremos hacer es recibirlos dignamente. ¿Vos entendiste a qué se refería con...? No, ni siquiera escuché esa parte del gobierno. No sé, no sé a qué se refiere. Tendría que leer un poco más al respecto. Retornarnos a su casa. Entonces, digamos que eso, yo no estoy en contra de eso porque la gente viene sin plata. Pero ¿sabes a quién escuché? A una gobernadora hablar de eso? Sí, ahorita que me acuerdo, la entrevistaron gobernadora, no recuerdo si de Quiché o de Alta Verapaz, no recuerdo. Pero habló algo al respecto, porque los migrantes en su gran mayoría son de Huehuetenango, de Quiché, de las áreas de San Marcos, de las áreas rurales, ¿va?
Y entonces a ella le preguntaron y ella recuerdo que dijo que pues se les iba a dar algunos insumos, algunas certificaciones, porque algunos de ellos vienen con ciertas capacidades, porque digamos, ellos allá fueron a aprender cosas, digamos, cocina, construcción, remodelaciones, o sea, los migrantes chapines son buzos, siempre han sido buzos y se han logrado capacitar empíricamente allá y han hecho su productividad allá en ese país. Pero cuando vienen aquí, vienen sin nada. Entonces, yo creo que el gobierno, algo así escuché, de que iban a buscar alguna certificación para que entonces ellos ya puedan insertarse en el ámbito laboral aquí. Pero lamentablemente no hay una política de hace años que agarre toda esta capacidad que traen los migrantes, que los migrantes ya vienen preparados, muchachos, como para venir y desarrollar este país. Aunque hay excepciones. Yo, por ejemplo, voy a Sololá, ahí a Santa Lucía de Ocotlán, que yo viajo mucho por allá porque de ahí es mi esposa. Entonces he visto ahí una cadena de restaurantes en esa parte de Santa Lucía. No sé si ustedes han pasado a comer ahí comida china, hay restaurantes de carne. O sea, y saben que son ellos, son migrantes que aprendieron esas recetas y que conocen toda esa industria de la cocina allá en Estados Unidos y están viniendo algunos, lamentablemente no todos, pero veamos algunos, están replicando y de verdad yo los invito a que vayan cuando puedan ir allá a Sololá. En el kilómetro 148 hay una serie de restaurantes muy buenos de migrantes que están trayendo el conocimiento y con la plata que traían vinieron a poner su negocio. Lástima que no hay un programa de gobierno que pueda incentivar eso, porque estoy seguro que todos los migrantes... Ese es el problema. Es que cuando dice un retorno digno, pues ni modo, hay que ser humanos y recibirlo, darle sus papeles, darle unos insumos, como decís vos, y cosas así, pero realmente ese no es el problema. El problema es que no hay trabajo. El problema es que no hay economía suficiente para que todos esos emprendimientos, esos son los menos, para que todos esos emprendimientos se magnifiquen. O sea, las condiciones del país, no es culpa de este gobierno, es de muchos gobiernos, pero todos hemos sido parte de esto, no están las condiciones. O sea, las condiciones están para que vuelvan a regresar. Entonces, a mí me parece absurdo, me parece que, como lo dije en el video, que es una estrategia del gobierno para quedar bien con Trump, sabe que hay una diferencia con Marco Rubio, él ha estado más estuvo del lado de que vinieron a apoyar a Jimmy Morales, entonces él incluso se dice que estuvieron apoyando a la otra candidata. Entonces, eso es, cuando uno ve eso y ves que realmente no es la solución, o sea, es un gran problema que se nos viene para ellos y para nosotros, para los migrantes y para nosotros. Entonces ahí es donde digo yo, hay que tomar medidas emergentes, hay que tomar medidas urgentes. Sos el líder del país. Que también no es solo con ellos que vienen, sino que con la gente que está aquí. ¿Qué se va a hacer para que el país produzca algo? Pues? Ese es el problema realmente de fondo. Sí. Ese es el problema realmente el desarrollo de fondo. Llevamos todos estos gobiernos en la era democrática y no se define una ruta de país donde podamos convertirnos en productor de algo, pues. ¿Y qué deberíamos hacer para convertirnos en eso? Yo creo que en eso deberíamos pensar también. También deberíamos pensar en esto, de cómo los vamos a reinsertar a ellos, cómo podemos aprovechar sus experiencias, su conocimiento, su plata, ¿verdad? Porque algunos van a traer plata. Pero también cómo vamos a hacer que el país sea productivo, porque al final, el problema de la pobreza es un problema económico. Es un problema económico, es correcto. Se reduce a eso. Sí, ¿verdad? Entonces, pero yo lo que quiero decir, miremos en la hora. Las condiciones no están y eso es de mediano y largo plazo. Sí, entonces, ¿qué te toca como un líder? Es mi opinión. ¿Qué te toca y yo lo expuse ahí, como líder de un país? Si sabes que de alguna forma tenés ciertos acuerdos, hemos sido siempre amigos, aliados de Estados Unidos, siempre los hemos apoyado. De los poquitos que quedan ya reconociendo a Taiwán, eso para algunos dicen no es importante, para ellos sí es importante. Es un voto en las Naciones Unidas y tiene un costo. Eso tiene un costo, mucha, de verdad, no hay que regalarse, de verdad somos un país donde nos regalamos, nos ponemos de alfombra. Yo creo, de verdad, y aquí tal vez viene la polémica, Petros dicen que no sé si en qué estaba, pero no recibió un avión de migrantes y los regresó a Estados Unidos, o 2 aviones, después parece que se retractó y entonces dijo, sí, vénganse, le iban a imponer sanciones, pero bueno, hizo su pequeña laraca y no sé en qué condiciones. Pero ya lo hizo también. Estaba borracho. O sea, no me consta, pero a mí, se dice que a mí les soy honesto. Bueno, para los tragos.
Sí, pero eso también lo dice un sector, ¿va? Como uno siempre tiene sus contrarios, ¿va? Bueno, pero Lo mismo decían de Jimmy. porque A los presidentes les cae de todo. pero ¿va? no tuiteaba de madrugada. Ah, no sé, sí, no sé. No conozco los. Pero bueno, miren, yo lo que veo es que hay muchos gobiernos que se han de alguna forma también puesto al brinco, por así decirlo, en buen chapín. México, Honduras, El Salvador usó otra estrategia, que sí fue más afín y más aliado a él, pero bastantes gobiernos están, algunos digamos oponiéndose, haciendo alaracas y otros buscando negociación. Eso es lo que yo digo. El gobierno debió haber buscado un espacio de negociación, aunque va perdido, va, digamos, bastante perdido porque no fueron aliados desde el principio, pero buscar un punto de negociación. Tenemos cosas que se puedan negociar al menos para que se sienta que se puede frenar un poco la cantidad de deportados. No es lo de Colombia, es cerrado, pues, o sea, no puedes, son tus paisanos, vienen y sabes que están ilegales, pues los tienes que recibir. Pero al menos de alguna forma negociar, tal vez para alcanzar, como vos decías hace un rato, un acuerdo de decir, bueno, otorgame 50,000 visas temporales de trabajo, ¿no? Y yo con mucho gusto te recibo, y etcétera. Y te sigo colaborando. Como se quiso ¿Cómo hacer en ven aquel eso? tiempo de que éramos el tercer país seguro. No sé si se va a implementar algo así, ¿verdad? Bueno, podemos seguir colaborando en eso, pues, pero también damos esto. Yo en esa parte estoy de acuerdo con vos, pues, de que Sí, no. también tenemos que Yo pedir, creo que como el dice, tercer país seguro es. pero si no pedís nada, Sí, sí, eso es a lo que voy yo. digan que Eso es a lo soy- que voy yo, porque en esta mesa hemos hablado, es que cómo te le vas a poner al brinco. Pero es que a veces, miren, muchachos, algunos que tenemos hijos, sabemos que a veces, y por eso viene el dicho ese de, ¿cómo es que dice? El que no chilla, no mama, ¿va? Entonces, Ajá, sí. uno ve que uno tiene 3 hijos, ¿va? Y de los 3 hijos hay uno muy tranquilito, y hay uno que chinga y chinga y chinga todos los días, Pero un poco- y entonces, de verdad, uno al principio, no, todos vamos iguales y todos iguales, pero de verdad, es tanta la jodedera del patojito Tenés que que ser. uno le termina cediendo, aunque sea algo, pues. Eso es lo que yo creo que están haciendo algunos gobiernos, y que si nos vamos sumando un poco de diferentes formas, diferentes estrategias, algo se puede lograr. Sí, yo creo, no sé qué está haciendo el gobierno, pero yo, digamos, viéndolo así, cómo están negociando los diferentes gobiernos, por digamos, la personalidad de cada presidente de los países, y poniéndole la idea que estás poniendo de los hijos. Por ejemplo, hay hijos que sí como decís vos, te molestan y molestan y molestan hasta que vos cedes. Pero hay otros que son, pues, más inteligentes, que te ganan de otras maneras. Que yo creo que esa puede ser otra forma, digamos, ser más inteligente, más estratégico, vamos. Porque una cosa es salir a brincar, que es lo que muchos hacen, pues, y que ya vimos ahí los Digamos, resultados. eso fue lo que hizo Bukele, por ejemplo, y Milei, ¿ah? O sea, Pero, por ejemplo, puede haber alguien. que Mira, avanzar, nosotros ¿no? tenemos dos cosas, bueno, varias cosas que podemos negociar. Una es la embajada, digo, el voto de Taiwán, el voto por Taiwán. Lo otro es la embajada de Guatemala en Israel, ¿va? Es otra cosa importante con la que podemos negociar algo. Pero creo que hay que hacerlo estratégicamente y no podemos ponernos tan a tiro como México o Colombia, es mi criterio, porque ellos a nivel económico son macro, pues son países grandes. pero ni ellos. Por eso ni ellos, digamos, pero a pesar de eso, ellos son grandes. Y por ejemplo, Colombia tiene de alguna manera es grande y además puede unirse siempre de la mano con Brasil, y ellos tienen como un bloque allá. Creo que nosotros también aquí, por ser un país chiquito, deberíamos, si como Guatemala no podemos hacer mucho, deberíamos buscar como ciertos aliados. Es que miren, y tratar de de hacer verdad, yo sí no estoy de acuerdo con eso, porque de verdad hay que, yo sé que el tema de la soberanía y esto está gastado, pero hay que ser estratégicos, pero no podemos solo quedarnos callados. O sea, y no, de verdad, si el otro está usando estrategia de alaraca, o sea, también te vas a topar con otros rincones, pues, y ya se está viendo en todo el mundo, porque no solo aquí, en todo el mundo. Y quiero decir algo, o sea, yo creo que no es solo el tema de esos dos que sí, digamos, son geopolíticamente los más visibles, Taiwán e Israel, el apoyo permanente a Israel, que honestamente no sé qué tantos beneficios nos trae, más que tener esa amistad con Estados Unidos. Pues También estuvo lo de Palestina, que el presidente se inclinó por Palestina, ¿ves? Sí, ese fue un resbalón que entonces le da menos capacidad de negociación. Pero miren, también hay otras cosas. Es que por eso hay que ver
lo que realmente tenemos. Tal vez no lo tenemos ahorita, que es algo que hizo Bukele. Fíjense lo que hizo Bukele y cómo ahorita puso a explorar el suelo y ya vio que hay oro y dijo, yo lo voy a explotar y lo voy a explotar. Entonces, hay potencialidades que a veces no vemos. Y estas yo creo que podrían ser obvias si tenemos una visión un poco más amplia. Primero, somos el único país en Centroamérica que no ha abierto sus puertas con Chile. Eso es importante para Estados Unidos. Claro. Seguramente hasta más importante que el tema de Israel. También somos el embudo. Exactamente, ese es el principal. Somos el embudo. Entonces, somos el embudo y seguimos siendo sus aliados. Y es más fácil controlar paso de migrantes y paso de droga y muchas cosas aquí en Guatemala que controlarlo en México, que es una frontera enorme. O con países que no son afines. O con países que no son afines o que sus instituciones están muy complicadas y que ahí hay, digamos, mucho paso. Entonces, esa puede ser una negociación. Decir, mira, mano, hagamos una cosa. Deportable, pero lo menos que podamos de migrantes. Conseguimos un TPS. Honduras y El Salvador tienen un TPS. Gobiernos anteriores les dieron un TPS. ¿Qué te están dando? Están negociando con China, están hablando con China. ¿Qué te están dando? Te quieren encerrar tus bases. ¿Qué te están dando? Está pasando la droga y los migrantes. De ahí salen las caravanas. De ahí salen las caravanas. Yo estoy tratando de ser tu amigo y ayudarte. Y es más, hagamos un trato. Perdón, se me fue. Pero entonces, hagamos un trato. ¿Cómo hacemos para que reduzcas tu costo de reforzar allá? ¿Cómo hacemos para reforzar mi frontera, que además a mí me conviene? Y no solo mi frontera que pasa a México, más me interesa mi frontera de los que entran a Guatemala. Entonces, hagamos un trato como hiciste con Colombia cuando combatiste de frente al narcotráfico. Y hoy que vos, Donald Trump, querés combatir y los declaraste terroristas, yo estoy de acuerdo con vos y entrémosle pues. Pero entonces a cambio no me jodas la economía, pues, porque si me seguís jodiendo la economía, entonces lo que va a pasar es más migrantes, más gente que se inclina al narcotráfico, más coyotes, ¿entiendes? Creo que hay la capacidad, pero si nos cegamos y ay no, entonces no levantemos la voz porque no sé qué. No, seamos estratégicos y busquemos la salida. Yo creo que también podría, ahí sí que buscar personajes que estén como que bien vistos internacionalmente con ellos, que puedan reforzar al equipo de relaciones exteriores del gobierno, que puedan empezar a hacer lobbies. Y el otro bando, por ejemplo, hizo lobby cuando gobernaban los demócratas. Aquí también se podría hacer un lobby de parte del gobierno, un lobby oficial, que eso es legal hacerlo, pues. Y es legítimo. Es legítimo. Pues, también así para animar las esperanzas, pues, porque también, tal vez no nos gustará este gobierno, pero es el que tenemos ahorita y le va bien al gobierno, le va bien al país, que al final es yo creo que en la línea de limar las asperezas, yo he visto, ahorita viene Marco Rubio por esto. O sea, ahí es el momento. Yo creo que es un buen momento para plantear cosas, ir limando. Otra cosa que es en esa línea de limar las asperezas es que hace como 2 semanas que vino este señor, el opositor allá en Venezuela, que dicen y que el gobierno lo abrazó a este que va en la línea del mundo González, ¿sí? Correcto. Sí. Él, digamos, el gobierno creo que en esa línea lo recibieron como presidente. No sé si lo recibieron como presidente. Imagínate, por eso te digo, yo espero que haya algo ahí, que estén trabajando algo más estratégico, pues, porque, digamos, el carácter de... Tiene que haber un poquito de coherencia, porque por un lado Palestina, por otro lado... Sí, pero aquí ya le mandamos un par de ideas a don Bernardo Révalo ahí para que... Bueno, cuando regrese de Canadá, porque ahorita dándose la vuelta ya, pero tal vez algún asesor le puede dar un par de ideas que salieron de aquí. Sí. Quiero hablar del otro tema que es importante, porque la verdad es que la conversación se pone muy buena, pero se nos extiende. Véanos en YouTube, véanos extractos en TikTok. En YouTube pueden encontrar el podcast completo, toda la conversación completa, y participen en la conversación. Queremos meterlos a ustedes también. Cuando manden videos, los metemos ahí. O leer algunos mensajitos. O leer mensajes también. Pero ahora quiero enfocarme un poco más en el tema del impacto a la economía global, de la economía mundial y obviamente el impacto a la economía nuestra, más allá de las remesas. Pensemos en exportaciones, importaciones, porque el tema, digamos, con la política nativista y proteccionista de Donald Trump es poner aranceles. Ya amenazó, ya dio órdenes ejecutivas para elevar los aranceles, especialmente a Canadá, México y China. ¿Qué piensan de esto? De verdad, a mí me parece, al final voy a decir
la verdadera conclusión, pero el análisis, digamos, más general, si uno supiera que Trump, como que no como sucedió la vez pasada, que decía una cosa, pero al final se hacía otra, pues serían otros 10 pesos, pero como ahorita sí se ve que lo está haciendo, pensemos que sí lo está haciendo y sí lo... Bueno, entonces el otro componente a analizar es el tema de las implicaciones económicas de las medidas de Trump. Ya hablamos de que su política es nativista, proteccionista, en medio de un mundo ya globalizado, que esto no es ideológico, sino es la realidad, la globalización económica especialmente. Entonces, ¿qué tanto le va a rendir fruto? O sea, ya amenazó o ya dio unas órdenes de subirle aranceles especialmente a Canadá, México y China, y también algunos de Europa que ya también ahí están saltando. Cuando uno ve que México y Canadá y China son precisamente los 3 países que más exportan hacia Estados Unidos. ¿Cómo ven que va a impactar esto? ¿Realmente va a conmocionar la economía del mundo? ¿Le va a funcionar a Trump? ¿Cómo ven ustedes? Para mí sí le va a funcionar en una parte. Yo creo que eso va a generar una presión que los va a tener que obligar a ellos a cederla. Entonces, porque si ellos continúan vendiendo sus productos con los aranceles más altos, eso va a provocar de que Estados Unidos pueda, o otros proveedores, o sea, que actúe el mercado, en pocas palabras, que actúe el mercado y otros que puedan sustituir esos productos que estaba vendiendo China, especialmente China a Estados Unidos, puedan ser absorbidos por otros países que los produzcan también. Pero hay opiniones diversas, ¿verdad? Hay quienes dicen que no. Yo creo y he leído opiniones de analistas económicos, de economistas muy serios, y la mayoría coinciden que las medidas de Trump van, el mismo mercado y la misma economía las va a poner en su lugar. Digamos, esas medidas proteccionistas han funcionado o funcionaban, mejor dicho, antes, cuando la realidad era otra, que no había esta agilidad de las transacciones. Hoy sí yo veo en el corto plazo, porque no digo que esto no pudiera funcionar a largo plazo con unas medidas progresivas, pero en el corto plazo lo que los analistas dicen, y yo coincido mucho con ellos, es que no va a funcionar. No va a funcionar porque Estados Unidos, primero, a su matriz de productividad se ha ido trasladando, digamos, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, eran de productos primarios, producían productos primarios, por eso, digamos, la agricultura y eso que se fortaleció también con el subsidio que ellos pusieron allá en los años 40. Se trasladaron muy fuertemente a la industrialización y a la parte de la siderurgia, a la parte de la fabricación de automóviles y toda esta industria, petróleo, esta industria que se generó y los hizo un país muy rico y muy poderoso, donde abastecían el mundo. Aquí nosotros pues nos siguen abasteciendo pues porque nosotros sí estamos atrasadísimos, pero nos abastecían de petróleo, carros, maquinaria, tecnología, digamos, que es, pero de un tiempo para acá se fue por la globalización precisamente económica, empezaron a trasladarse hacia una revolución tecnológica, ¿verdad? Entonces, esa revolución tecnológica desincentivó, porque es una regla del mercado, desincentivó a las otras actividades productivas, especialmente a la primaria y también a la secundaria. ¿Qué produjo eso? Que otros países deprimidos económicamente tomaran ese mercado que se estaba quedando, digamos, suelto y lo hicieran con competencia, que aquí honestamente los que ponen las reglas de dial o desdial son ellos mismos, Estados Unidos y las grandes potencias. Entonces, con menor costo. Y ahí vemos un Japón. Entonces ya muchos aquí en nuestros países, la mayoría de carros no son gringos, son japoneses. Y ya hay mucho chino, está muy agresivo el mercado chino. Ya vemos, antes se desconfiaba mucho de los carros chinos, hoy todo el mundo está comprando el Chang'an, el BYD y sí, un montón de marcas que están saliendo, ¿no? Los tuk-tuk de la India. O los tuk-tuk de la India, las motos, o sea,
Entonces, digamos, es una regla del mercado que alguien suple eso. Tratar de regresarse de eso, pues eso es precisamente lo que te digo yo, que al ponerle aranceles altos, alguien más instintivamente va a tratar de suplir eso. Sí, pero es que no es ese el objetivo de Trump. El objetivo de Trump no es comprarle a otros. El objetivo de Trump lo ha dicho claro, es que se produzca acá. Y eso no va a pasar en el corto plazo. No va a pasar. ¿Qué va a pasar? Ahora veámoslo políticamente. Mientras eso pase, yo creo que esa es como la salida para abastecer el mercado. No, sí, pero no porque está haciendo lo mismo. Él lo que quiere es incentivar a la producción ahí. ¿Qué es lo que va a pasar? Él no ha dicho, le voy a comprar a la India, le voy a comprar a los productores veamos qué es lo que compra Estados Unidos por esa su transición, que es positiva, porque ellos ahora por eso son el país más rico del mundo. Sigue siendo la economía más grande del mundo y de verdad muchos dicen está muy cerca de China. No es cierto. Estados Unidos tiene el 25-26% del Producto Interno Bruto del mundo, mientras que China tiene el 17-18%. Va creciendo, eso sí, no lo podemos, no hay que ser negacionistas, porque si no invitemos también planistas, no sé cómo, pero no hay que ser negacionistas. El crecimiento ha sido sostenido y mucho más rápido que el de Estados Unidos de China, o sea, ha decrecido en los últimos años. Pero está el último, una década dorada, claro, pero sostenido de 10%. Sí, pero este año el crecimiento de China fue 5.6%, el crecimiento de Estados Unidos fue 2.5%, o sea, creció al doble de Estados Unidos. Entonces es muy probable que si las condiciones se siguen dando, que en algún momento se vayan equilibrando. ¿Por qué? Porque la población es mucho mayor de China. ¿Verdad? Ahora, si la matriz, que va muy fuerte también China, entrando a la matriz tecnológica, si no cambian eso, es muy difícil, porque ¿qué es lo que le da? Como un país Estados Unidos más o menos tiene 1.000 millones de habitantes, creo yo, 900 millones, 230. No, tiene más, yo creo que es medio millón, no recuerdo ahorita y espero no me califiquen por eso, pero China tiene más de 1.500 millones, o sea, es abismal la diferencia. ¿Qué es lo que lo hace ser el país más rico del mundo? Como esa es su migración que hizo hacia una matriz tecnológica, entonces eso da productos de valor agregado. Entonces China vende un barco, un contenedor un contenedor de cosas como esta, que vale, aquí en quetzales esto valdrá 20 quetzales. Estados Unidos envía un pallet con teléfonos de esto que valen 12,000 quetzales. Entonces eso es lo que hace la gran diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lograr que se haga esa producción. Fíjense cómo es de ilógico esto, de verdad es ilógico. Como yo le digo que es lo que pasa a veces con los trabajadores, dicen, no, los trabajadores se van ¿cómo se llama? A insertar en la nueva. No es cierto. Un señor que es granjero no va a programar computadoras de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? La mayoría de la gente está trabajando ahora en esto porque esto es lo que está dando plata. La gente en el centro que votó por Estados Unidos se quedó estancada porque no hubo políticas que las integraran. Entonces, ahora decirles, mire, ya dejen de trabajar en esto, regresemos a producir alimentos y regresemos a producir cosas que realmente Estados Unidos nunca fue un gran productor de cosas como lo que hace China. ¿Qué hace todas estas babosaditas que tenemos aquí, los micrófonos, casi todo lo que veamos por donde lo busquemos hecho en China? Entonces al menos en el corto plazo es imposible, de verdad es imposible que se vuelva a levantar una cosa así y no sería lo correcto, no sería lo normal en el mercado. ¿Qué va a suceder con esto? Es simple y sencillo. Aquí, como a veces no entendemos y nos asustan, ya le puso aranceles, entonces ya nos puso impuestos a la exportación. Estados Unidos no puede ponernos impuestos a la exportación a ningún país. Puede poner aranceles. Los aranceles son impuestos a sus importadores. O sea, una empresa en Estados Unidos que esta tasa le sirve para hacer un producto de tecnología, por ejemplo, entonces se le va a encarecer, porque le va a subir el 20-30%, depende cuánto es lo que le está poniendo. ¿Qué va a hacer esta persona? En ese momento esa empresa no va a dejar de comprar, no va a decir, bueno, entonces si me suben, yo quiebro, mucha tiro mi empresa. No, le va a subir el costo a su producto final. ¿Quién termina pagando esos aranceles? El consumidor en Estados Unidos. Esa es la parte que yo difiero, porque yo te digo, bueno, no puedo comprar de a China, pero me lo vende, qué sé yo, Vietnam. Pero ese no es el objetivo. Y este tiene un 20% menos de arancel. Pero ese no es el objetivo, porque Trump... Pero te estoy como... Esa sería una alternativa. Sí, una alternativa al ejemplo que estás dando.
yo te entiendo que la parte es de que él quiere como reactivar la economía de lo que se estancó, digamos así, y que ellos se quedaron sin empleo. Yo siento que eso no va a funcionar. Yo siento que, digamos, si él quiere volver, digamos, voy a buscar un trago de vaso, por favor, porque ya se están calentando los motores. No, yo creo que no va a funcionar porque ese proceso que está planteando él es como un proceso de mediano, largo plazo, digamos, que vuelva otra vez a reactivar esa economía. Yo no creo que el mercado no va para allá. Primero hay una regla del mercado que ya no, porque las sociedades van cambiando y lo comercial también, o sea, va cambiando y no va para allá. Uno y dos, también la presión política, porque si esto va a generar crisis interna. Eso va a generar una crisis interna que no sé si él ahorita está como en la luna de miel esta que está entrando ahorita y con todo lo que está planteando. Vamos a recuperar. Pero en la medida que la gente vaya presionando, porque entonces le empiezan a subir los costos, le empiezan a obligar a hacer las actividades privadas, la gente va a reaccionar y va a haber revueltas ahí que no sé, y va a haber una crisis política que no sé, que lo va a hacer retractar. Y con la presión del mercado. No, sí, yo creo que sí, es que el factor político, analicemos el factor político, sus mismos votantes, cuando empieza a encarecer los costos porque le encareció la importación de todo esto, incluyendo los alimentos, que ahí entramos a América Latina. América Latina, por esa migración que tuvo esos países en Europa, en Estados Unidos y Asia occidental, por esa migración que han tenido, entonces han descuidado, y por eso es que esa regla no aplica, perdón que me desvíe un poco, pero por ejemplo, recuerdo que alguien dijo, en un país dijeron, nosotros queremos ser independientes en la cuestión de alimentos, pero era un país que ya se dedicaba al tema de la tecnología y estas cosas, entonces era imposible, o sea, no puedes regresar a gente que ya está ganando muy bien y algo que es lo que te está dando el 26% del Producto Interno Bruto de tu país y regresar a ser productor primario. Eso no, por eso los economistas dicen el mercado lo va a regresar a su lugar. Pero veamos los costos políticos. Entonces esta misma gente, sus mismos votantes, con sus opositores, que tienen opositores fuertes, va a empezar a ver que aumenta el costo de vida. Entonces, que eso sucedió en la primera gestión, pero ¿qué hizo? Que no lo dice nadie y vos lo criticaste hace un momento. Puso programas sociales, inyectó plata, le dio ayudas sociales a toda esta gente que había sido su base de votantes para salvar un poco el asunto, pero esa vez solo puso aranceles a China. Algunos aranceles y muchos de esos se fueron retractando, cosa que no sonó, porque esa es la estrategia de él. Entonces sí creo que puede tener un costo político, y que de alguna forma él se vaya a retractar. Ahora, ¿cómo esto impacta a las economías? ¿Cómo lo vemos? Así, digamos, es como se ve allá, pero ¿cómo lo vemos, por ejemplo, nosotros de aquí de América Latina, Guatemala, México, Colombia, que se dio este rollo y que parece que sí lo asustó el tema de los aranceles a Colombia, o alguien le fue a jalar las orejas, ¿no? Y le dijo, no sabemos. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo nos afectaría esto a nosotros? Pues yo no sé, la verdad es que aquí nosotros, primero veamos qué es lo que exportamos nosotros, es puro café, puro producto de ¿cómo le llaman? De postre, ¿va? Café, azúcar, inmigrantes, ¿va? Que es lo que estamos. Yo siento que donde más nos va a afectar a nosotros es esa parte de inmigrantes, que como lo habíamos dicho en el video anterior, nos va a afectar mucho, ya sea porque ustedes dicen que posiblemente ya no salgan muchos migrantes, o sea, que esto pare un poquito. Y lo otro, el tema de las remesas, sí nos puede afectar muy fuertemente. Pero en cuanto al tema de producción, yo siento que, primero que por el momento no se nos va a aplicar a nosotros esa medida. Entonces creo que si se lo va a aplicar a otros y que sí se pueden ver afectados, podría ser una ventana de oportunidad para nosotros. Pero es donde también tenemos debilidades, por ejemplo, en lo de los alimentos que aquí se producen. Si aquí se mejorara las cadenas de producción para cumplir con los requisitos para allá, podríamos aprovechar esa ventana de oportunidad. Pero realmente, como están las cosas, puede estar ahí la ventana, pero quizás no la aprovechemos. Entonces, desde ese punto, sí creo que sí nos puede afectar de alguna manera ese reporte. Sí, no, y si digamos, si pusiera esas cuestiones o esos aranceles contra nosotros, pues sí nos afectaría. O sea,
aquí, digamos, un poco de lo que veo en la conversación, y creo que es la realidad global de la economía, es, o sea, no podemos pensar como bloque de América Latina. Entonces, decir si están afectando a México, están afectando a Colombia, o sea, nosotros no deberíamos ser un poco solidarios con eso. No, pero la pregunta que hiciste era más que todo para nuestro país. Ahora, como bloque, yo al primero no veo bloque. Mira, lo que pasa es que hay mucha desconfianza entre gobiernos. Por ejemplo, hablemos del bloque del Triángulo Norte, solo algo más pequeño, no pensemos en Latinoamérica. Ver a Bernardo Arevalo aliado de Bukele y de Xiomara Castro, yo no lo veo. Realmente, además, esos gobiernos son completamente como contrarios a las ideas de él. Él es muy se pasa de democrático, ¿verdad? Pero vamos con un Bukele que de eso no. Ahí de entrada hay un choque que no va a cuajar como para poder hacer ese pequeño bloque. Estamos viendo en 3 países. Imagínate si nos extendemos más allá con Nicaragua, no con Petro, y ahí a la cosa se mezcla. Eso no nos va a permitir realmente vernos como bloque. Ni siquiera yo no veo ni siquiera un bloque centroamericano. Porque aquí cada país, como está sucediendo en este momento, creo que así va a seguir la dinámica. Cada país va a ir velando y peleando su propia guerra de la manera. Bueno, qué bueno que también porque lastimosamente ese es un gran problema. Si fuéramos un bloque latinoamericano como lo es Europa, entonces tendríamos unas grandes condiciones para negociar y para tener algunas restricciones hacia Estados Unidos. Pero sí coincido, ese sueño del bloque latinoamericano ha sido un sueño muy utópico. Imposible. Sí, lástima, no sé, es nuestra cultura, no sé qué pasará, pero sí, ni siquiera centroamericano, solo con hacer un bloque centroamericano podríamos hacer ya una diferencia ahí, pero bueno, entonces, por ejemplo, los empresarios ahorita, digamos, se asustan un poco. ¿Qué pasaría si Trump dice, bueno, les voy a poner aranceles a los productos de Guatemala? ¿Qué haríamos? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues yo creo que no se vería tan afectado porque, digamos, lo que nosotros exportamos no es tan grande, digamos, desde ese punto. Sí se afectaría, pero no sería un impacto tan grande. Entonces creo que digamos, las grandes empresas que están aquí no se dedican más a lo local. Entonces por ese lado creo que tal vez habría una como respuesta, pero no sería tan fuerte, no habría tanta presión, porque los exportadores tienen menos peso aquí en Guatemala, creo yo, considero. No Sí, yo coincido con lo que está planteando. Nosotros somos un mercado muy pequeño. O sea, lo que exportamos es muy poco para el mercado norteamericano. Yo creo que no habría mayor, por el momento, pues, y además eso hay que esperar como por el momento ni siquiera nos han puesto aranceles. No, todavía Guatemala no tiene ese impuesto de aranceles que le está proponiendo. Yo espero que no lleguemos a eso, porque de alguna manera, pues sí nos afectaría. Y al final los exportadores lo que van a hacer es, no sé, pero siento que los que van a perder van a ser los agricultores, de ahí donde nace la cadena. Yo lo que creo es que no, Estados Unidos va a seguir comprando. Y los importadores, pues obviamente tienen que buscar donde está el mejor precio, pero también su estabilidad de su línea de funcionamiento. Entonces, yo creo que van a buscar los importadores de allá y los exportadores de estos países o de algunos países de Asia van a buscar la forma de llegar a acuerdos que les beneficien a ellos también. Yo, tal vez para cerrar esto, yo ¿qué haría? Si hubiera una cosa así o si se da para otros países, hay que seguir vendiendo a Estados Unidos. No tienen otra opción ahorita que, así como para ellos, nosotros es nuestro mercado natural y giramos en torno a ese mercado, para ellos también. Para ellos lo que vos decís, obviamente es una salida emergente, pero decir, bueno, no le voy a comprar café a Guatemala y se lo voy a comprar a Brasil, sí, pero el costo de traer de Brasil a Estados Unidos aumenta, ¿no? No le voy a comprar cacao a Guatemala, se lo voy a comprar a Costa de Marfil, que es el mayor productor, no, el costo desde África. Entonces, de todas formas, creo que hay que seguir vendiendo, hay que aguantar si se diera eso, hay que aguantar la presión y seguir vendiendo. Yo, tal vez como conclusiones, y pongo esta conclusión en la mesa.
yo insisto en lo que dije la vez pasada. Creo que la estrategia de Trump, además es una estrategia que están usando en la nueva política, ¿no?, de los populistas, una estrategia de ser muy, de hablar cosas, tal vez no disparatadas, sino cosas como muy atrevidas y muy provocadoras, disruptivas, sí. Y creo que tanto agresivas. Creo que tiene varias funciones. Una de ellas es ganar la opinión pública. Ahorita su base votante en Estados Unidos está feliz, y al fin tenemos a alguien que está, y no ven las implicaciones que para ellos mismos puede empezar a tener ya. Entonces esa es una. La otra, lo que decía en el podcast anterior, creo que Trump sí tiene claro, y muchos de las élites en Estados Unidos tiene claro de retomar o reposicionar esa supremacía de Estados Unidos, que no es que la haya perdido económicamente, pero en cuanto al manejo de la política internacional sí se ha perdido mucho. Con el gobierno anterior se perdió mucho, y creo que él intenta reposicionar eso. Entonces creo que ya venía en decadencia. Sí. Ha venido en decadencia. Sí, ha venido en decadencia, y creo que seguirá creo que seguirá en decadencia, pero yo creo que es lo que intenta es reposicionar eso. Entonces su estrategia sigue siendo asustar, y es esa bulla, ese ruido que, como decíamos la otra vez, voy a poner aranceles, voy a hacer esto, lo que vos decís, bueno, en 24 horas termino la guerra. No la terminó, pero le sirvió para la campaña. Dentro de sus acciones hizo una que yo desde que la oí dije, esto no solo es ilógico, sino que es injusto, y además no le funcionaría. Que no sé si vieron que había una orden ejecutiva que todos los nacidos de ilegales debían ser deportados también. Así es. O sea, hay gente, hay familiares nuestros que se fueron hace 30, 40 años, ya hasta se murieron muchos de ellos, que ellos fueron los que entraron ilegales y tuvieron hijos en Estados Unidos que ya fueron legales. Y estos ya tienen hijos y están insertados en la economía. Tienen empresas, son carreras. Entonces expulsar esa era una locura. Bueno, menos de una semana pasó y una Corte Federal detuvo ya eso. Pero yo sí creo que habrá muchas cosas. Sí, yo creo que en el fondo, ¿qué es lo que creo? Es un análisis mío como estratega. Yo creo que Trump es inteligente, el tipo es inteligente, sabe venderse y sabe vender sus ideas. Sabe bailar. Pero creo que atrás de él sabe que y tiene un equipo, que hay gente como él también en esa misma línea, pero también hay gente que sabe equilibrar. Ahí hay una élite en Estados Unidos muy fuerte, muy poderosa, que el gobierno que llegue hay cosas que no pueden cambiar. Y creo que el tema económico es una cosa que ellos de alguna forma van a ir sosteniendo. Creo que por eso también la salida de Marco Rubio a los países donde él pegó el canal de Panamá, pues eso es una cosa, lo de Groenlandia. Entonces creo que este Marco Rubio salió también a calmar las aguas y decir, no, miren, la idea es una negociación, ustedes nos están atendiendo mal aquí en el canal, busquemos una negociación, pero ya llevan la ventaja porque el otro ya pegó el susto, y nosotros están más aquí los latinoamericanos que nos asustamos con cualquier cosa, ya están afligidos, sí, lo que usted diga, hagámoslo, pero no nos quite el canal, ¿no? Entonces creo que un poco por ahí va la jugada. Más allá de que sea un error de Trump, yo creo que está calculado que este tema de los aranceles y esto, hay un equipo que va a estabilizar eso en algún momento. No sé qué piensas. Yo pienso que sí, como lo estás planteando, digamos, si a nosotros nos pusieran aranceles muy altos aquí, como decís, digamos, los compradores de allá irían a buscar un café africano, ya. Pero el ciudadano lo va a sentir cuando compre su café en McDonald's o donde compre su café, que ya no le va a salir en $1, $2, sino que ahora le va a salir a $4, y ahí van a comenzar los problemas serios, y la calidad del café ya no va a ser la misma, porque pues hay variedades que son muy de estos sectores que digamos el consumidor americano ya lo disfruta, ya está acostumbrado, pero de repente te traen un café que no tiene el mismo sabor y te sale más caro, ahí es donde vas a voltear a ver al que baila así, que ya no te va a gustar mucho, ahora ya no le vas a aplaudir mucho. Yo pensaría que ahí es donde van a comenzar, y no sé cuánto va a poder sostener ese tipo de problemas, ¿verdad? Eso pienso. Sí, yo creo que sí va por ahí la estrategia, ¿verdad? Asustar un poco y ver que ya en la mesa de negociación, pues obviamente pues, no se van a abrir completamente, pues van a imponer sus
como dirían, sus metas, digamos, su visión. Y pues los países van a lograr un poco mejor de lo que los habían asustado, ¿no? Claro. Pero esperemos que así sea, por el bien de... Y seguramente eso no va a ser tan publicitado como él no va a poner en Twitter, tuve que quitar los aranceles. Sí. Seguramente ni nos vamos a... Así como no ha puesto nada de que no pude tener la guerra en 24 horas. No, Miren, ¿saben qué? Se va a seguir ahí, ¿verdad? Este es un minutos de reposición, diría, en el fútbol. ¿Saben qué? Sí es interesante de sus cosas, tiene sus cosas positivas también, cosas interesantes que haber puesto a Marco Rubio. Pues yo creo Para que mí es un personaje interesante. No, hay una cosa que me parece interesante, aunque va un poco con lo ecológico, pero el tema de incentivar y aumentar la producción de petróleo en Estados Unidos, creo que es un tema, ese sí le puede servir mucho, porque eso sí le va a reducir el costo de los combustibles, eso mitiga los costos de producción. A ellos, primero a ellos, pues, claro. el tener ellos ahí su combustible, ya no estar dependiendo del Medio Oriente, ni de Venezuela, ni de estos países, sí les va a servir. A México, por ejemplo, puede ser que le afecte, a Venezuela seguramente le va a afectar, a Rusia. Pero a nosotros nos puede beneficiar. A nosotros va a ser un beneficio, porque, bueno, primero ellos, eso sí es un golpe que le puede dar tal vez por ahí está pensando dar un balance, ¿no? Porque si reduce el costo de los combustibles, se les reduce también a ellos. Aunque ya vimos que, por ejemplo, el tema de la tecnología no usa tanto eso como la industria. Pero a nosotros nos ayudaría, porque realmente nos reduciría el costo del combustible. Yo creo que nos puede reducir el costo del combustible. Está duro. Pero bueno, seguiremos hablando de muchas cosas. Nos quedaron pendientes cosas de lo que sucedió aquí en Guatemala. Pero en el próximo creo que ya podemos, ya tal vez se bajó un poco lo alborotado de Trump. Sí, aunque Muchas gracias. Bueno, gracias pues. Nos vemos la otra semana y ustedes también esperen el próximo Callejón Sin Salida.